Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Anderson Ernesto Rivera Polillo y en esta actividad pues voy a darles una presentación sobre el tema de la investigación experimental. La investigación experimental, metodología de la investigación. ¿En qué consiste la investigación experimental? Es aquella que obtiene datos a través de la experimentación y los compara con variables constantes a fin de determinar las causas y o los efectos de los fenómenos en estudio. También suele llamarse método científico. Por cuestiones de comprensión, se pasará a definir algunos términos claves. Variable es una propiedad que puede fluctuar y cuya variación es susceptible de medirse u observarse. Variable independiente. La variable independiente es la que cambia o es controlada para ver sus efectos en la variable dependiente. Variable dependiente. La variable dependiente es la que es afectada por la variable independiente. Se trata del efecto de lo que se mide. Dentro de la investigación experimental, se plantea la presencia de una variable en relación a la otra. Y de este proceso de influencia es que se enmarca precisamente su definición y comprensión, teniéndose que variable independiente es aquella que causa un efecto en la variable dependiente. Como lo vemos en la imagen, causa y efecto, punto X y punto Y. Conociendo las definiciones de los tipos de variable, es mucho más sencillo el comprender lo que se denomina investigación experimental, definiéndose esta como la relación de variables independientes sobre las dependientes, las que se llevan al proceso de investigación experimental científica para valorar, medir los efectos de una sobre la otra. En la investigación experimental, el investigador procede a manipular una o más variables, de tal manera que se observen, registren y midan los efectos que causa esta en el aumento o disminución de la dependiente en un ambiente controlado. Características de la investigación experimental. Las investigaciones experimentales, por su naturaleza, poseen sus propias características que permite visualizarlas y diferenciarlas. Tenemos la manipulación de variables, establecimiento de grupos de control, aleatoriedad en la asignación de equipo de experimentación y al grupo de control. Como tenemos en esta imagen, para poder visualizar un ejemplo, tenemos un grupo de control y un grupo experimental. Diferencias entre investigación experimental, cuantitativa y cualitativa. En investigación experimental
podemos ver que establecer relaciones de causa y efecto entre variables donde se manipula la independiente. En la investigación cuantitativa aborda el estudio de la realidad mediante modelos estadísticos para determinar las características del fenómeno en estudio. En la investigación cualitativa, por su naturaleza, que se busca información a profundidad sobre los fenómenos, resulta difícil el enunciarla, dado que todo el proceso investigativo va sufriendo modificaciones. Tenemos otro ejemplo que en experimental, la recolección de datos en los estudios experimentales se desarrollan a partir de técnicas como la observación, la encuesta y con instrumentos creados específicamente para registrar los procesos de medición. En cuantitativa, para la recolección de información, en la investigación cuantitativa se emplea técnicas como entrevistas, encuesta, observación y la aplicación de instrumentos estructurados que se elaboran en función de los requerimientos de la investigación misma. Y en cualitativa, en los estudios de carácter cualitativo se emplean técnicas de recopilación de información como entrevistas a profundidad, grupos focales, observación participantes y no participantes, de revisión y documental. En semejanzas en la investigación experimental, cuantitativa y cualitativa. En experimentación, el punto de la partida de los estudios de carácter experimental es someter a consideración mediante la manipulación de la variable independiente y la comprobación de sus efectos en la variable dependiente. La investigación cuantitativa se inicia precisamente en la determinación de un problema de la realidad, el cual es abordado para resolverlo y aportar en su resolución. En la cualitativa, su origen también está en la realidad, en el contexto social donde se encuentra, por lo que, al igual que las otras investigaciones, su fundamento es resolver y encontrar las explicaciones de los hechos. Pues esta es mi parte. Aquí concluyo esta pequeña presentación.